Saludo a todos los que lo ven por las redes sociales. Hoy vamos a estudiar un poco sobre Tito. Y hay una palabra muy bonita, muy poderosa, que se llama la bondad de Dios. La bondad de Dios sobre el ser humano, porque Dios siempre ha sido bondadoso con nosotros, a pesar que nosotros somos malos, somos pecadores, amamos más las tinieblas, amamos más el pecado, y lo que hacemos es que nos alejamos de Dios, de su presencia. Buscamos Tito capítulo 3, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Lo vamos a leer. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Nosotros vivíamos, éramos rebeldes antes de llegar a los pies de Cristo, antes de conocer la palabra de Dios. Éramos insensatos, rebeldes a Dios, esclavos del pecado y viviendo en malicia, hermano. ¿Por qué yo le digo eso? Porque es la purita verdad. El hombre por naturaleza ama la maldad, le gusta hacer la maldad, se deleita en el pecado, hermano, pero jamás va a buscar la palabra de Dios, jamás va a buscar el arrepentirse de lo que hace o de lo que ha hecho. Por eso que le digo yo que antes de llegar a Cristo nosotros éramos insensatos, rebeldes, esclavos del pecado, éramos manipulados por Satanás como un títere y viviendo en malicia. Fíjense lo que nos dice el versículo 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ahí es la parte más importante que yo quiero que usted entienda, hermano. Cuando llega la bondad de Dios hacia nosotros, ese amor tan grande, ese amor tan infinito hacia nosotros, caemos delante de su presencia. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos toca, nosotros caemos. Estamos sucio delante de Él por el pecado, por la maldad, pero Él es tan grande, tan misericordioso y tan bondadoso. Pero cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió en esa cruz para darnos esa salvación. El versículo 5 dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bonita esta palabra porque dice la palabra de Dios que nos salvó por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a su justicia, a su misericordia y a su lavamiento de nuestro pecado. Esa sangre que derramó ese justo en la cruz del Calvario para lavarnos de nuestro pecado, esa misericordia que tuvo Él hacia los pecadores, hacia la humanidad que estaba perdida en el pecado, y la justicia
que Él vino a cumplir, hermano. Una palabra muy hermosa, una palabra que se nos queda grabado en nuestro corazón. Fíjese una cosa, mi querido hermano, nosotros antes de conocer a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, éramos insensatos, rebeldes e inservibles para la salvación. No se gana por nuestras buenas acciones, sino por la misericordia de Dios, quien nos salva mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Poderosa la palabra de Dios, pero verdadera, hermano. Nosotros estábamos perdidos en el pecado, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, Él tiene misericordia de sus hijos, de su pueblo. ¿Y qué hace Él? Envía a su Hijo en forma humana y a morir por nuestro pecado, a darnos esa salvación que nosotros no la merecíamos. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros pecamos? El pecado viene desde la fundación del mundo, cuando Satanás engañó a Eva y a Adán. Pero fíjense que en Efesios también nos sigue hablando. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Fíjense que nosotros somos salvos por gracia. Del 8 al 15 de septiembre de 2000. Somos salvos por gracia, como dice la palabra de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esa gracia que tuvo nuestro Señor Jesucristo hacia la humanidad, hacia el pecador, y nos dio esa oportunidad nuevamente de vivir una vida delante de Dios agradable, una vida que presentemos delante de Dios agradable, limpia, sin mancha y sin pecado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya somos transformados, ya somos renovados en la palabra de Dios y somos nueva criatura, porque nacimos, murió el viejo hombre y nació el otro hombre, nuevo en Cristo. En Gálatas nos dice capítulo 2, versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, hermano. Mis queridos hermanos, la reflexión que yo le quiero dejarle en esta bella tarde es que Él nos enseña que la salvación es un regalo que nosotros no lo merecíamos, pero Él lo dio por la gracia, por la bondad, por ese amor inmenso hacia el pecador, hacia el mundo, hacia los hombres que estaban perdidos.